¿Qué tal? Buenas tardes, amigos y amigas. ¿Cómo están hoy? Hoy vamos a hablar de uno de los temas más importantes en cuestión de regulación de embarazos. Hace muchos años, pero no tantos como de repente tenemos historias entre nosotras y nosotros, hace muchos años no había anticoncepción. Todas las relaciones sexuales que tenían las mujeres, pues estaba como el fantasma o el susto o la alegría de tener un embarazo. Había mujeres que eran muy felices teniendo un embarazo cada año, que a veces controlaban estos embarazos con la lactancia, que a veces resulta, pero no había como métodos como los que tenemos ahora. En 1950, 1960 empezó la píldora a conocerse entre las mujeres, y aunque algunas le tenían mucho miedo por las reacciones secundarias que causaba, pues empezaron a usarla como para control de la natalidad, pero sobre todo para hacer una diferencia entre la vida sexual y la vida reproductiva. No era necesario que cada vez que tuvieran relaciones sexuales se pensara en embarazo. Algunas mujeres estaban decidiendo no tener todos los embarazos que pudieran durante toda su edad reproductiva, y de repente pues no sabían cómo controlarlo. Tenemos algunos datos históricos muy interesantes de algunos hierbas o algunas sustancias que utilizaban las mujeres para prevenir el embarazo. Sin embargo, no siempre daban resultado. De manera científica, la anticoncepción se empieza a estudiar y aplicar en el mundo, pues en México a partir de los años 60, con las pastillas anticonceptivas, con algunas cirugías. Entonces tenemos en la anticoncepción pues la parte hormonal, que se controla los embarazos por medio de hormonas, las pastillas, el Norplant, incluso los DIU tienen algo de hormonas, el parche, el ring, el anillo, etcétera, ¿no? Y hay otro tipo de control de embarazos, que son los controles naturales, es cuando sabemos perfectamente bien cuándo estamos ovulando y podemos regularlo, y también que seamos con un ciclo menstrual más o menos regular, porque si no, pues es un desastre. Otros de los métodos son los quirúrgicos, y entre los métodos anticonceptivos quirúrgicos pues está el operar a la mujer, esto es ocluir las trompas de falopio, ¿sí?, que es la salpingoclasia, o en los hombres, en los varones, que es una operación mucho más sencillita, y vamos a hablar esta tarde precisamente de la vasectomía. Es otra de las cirugías que se va a hacer, pero al varón. Y para eso nos acompaña el doctor Ramón Barajas, urólogo y amigo de este programa, que ya ha estado con nosotros varias veces y que tú conoces, y que es un señor que está súper capacitado para hablarnos del tema, el tema de la vasectomía. Doctor, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, Carlota. Bienvenido. Gracias. Como siempre, bienvenido. Pues, si pudiéramos empezar un poquito, ¿cuáles son las ventajas de la vasectomía? O más bien, ¿en qué consiste primero? Y luego nos vamos a ventajas y desventajas, si es que hubiera. Sí, bueno, ¿en qué consiste? Consiste en ligar los tubos espermáticos, los deferentes que se llaman, ligarlos y seccionarlos. En eso consiste la vasectomía. Sí. Y hay dos técnicas, la técnica antigua y la técnica de Lee. Ok. ¿Sí? La técnica antigua es bilateral, se hace en ambos testículos. Al mismo tiempo. Por un lado y por otro. Okay. ¿Sí? Y la técnica de Lee se hace a la pura mitad, y ya no se abre a los dos lados, sino nomás una sola incisión. Okay. Y es la técnica famosa de la vasectomía sin bisturí. Ah, sin bisturí. Sin bisturí. Wow, no sabía. Bueno, pues qué interesante, porque quien le tiene miedo al bisturí, pues a las cirugías, pues entonces está esta nueva técnica para que puedas controlar los hijitos que quieras tener, ¿no? Sí. Sobre todo en esta época en que es posible controlarlo y es posible platicar con la pareja para ver cuántos hijitos de veras queremos tener y cómo les vamos a dar ese seguimiento, esa educación que se requiere, porque bueno, las cosas están caras, y aparte de eso, el tiempo, ¿no? El tiempo que se le tiene que dedicar a la crianza, que es muy importante. Sí, sí, incluso
La técnica, esta es una técnica que dura 5 minutos. ¿De veras? Sí. Qué maravilla. Y entonces ahí nosotros en 5 minutos ya los tenemos listos para que ellos ya cumplan con esa misión de no embarazar. De no embarazar. Ok, perfecto. Pues vamos a hablar de mitos acerca de la vasectomía, vamos a hablar de esta técnica sencilla, que el doctor nos explique más, vamos a hablar de ventajas y desventajas de la vasectomía y bueno, pues acabas de escuchar que es algo muy sencillo, mucho más sencillo que la técnica invasiva de hacer una salpingoclasia, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, sí. Sí, porque esta cirugía es una cirugía que se hace por encimita de la piel y en la otra tenemos que entrar al abdomen. Abdomen, ¿sí? Exacto. Y en esta nosotros por afuerita, ¿sí? Por afuerita sacamos los conductos y los ligamos y los cortamos y se acabó. Y se acabó. ¿Qué ¿Sí? tal? Así de fácil. Rapidísimo y fácil. Sí. Bueno, muy bien. Pues nos vamos a ir a un pequeñito corte comercial, no le cambies porque esto está muy interesante, para que sepas más de todas estas técnicas, de las ventajas y desventajas de la vasectomía. En un momentito regresamos. Bueno, continuamos en tu programa Más de Uno. Soy Carlota Tello y estoy con el doctor Ramón Barajas, que es urólogo, y estamos hablando precisamente de la vasectomía, uno de los métodos anticonceptivos quirúrgicos y definitivos, ¿no? Sí, entonces, irreversibles. En términos generales, doctor, el semen es el que contiene el esperma o los espermatozoides que van a realizar la fecundación en el aparato reproductor de la mujer para tener bebés. ¿El semen cómo está constituido? El semen está constituido por 3 partes grandes. Sí. Una son los espermatozoides, otra es el líquido de las vesículas seminales y otro es el líquido de la próstata. De la próstata. Aquí cuando hay el jugueteo amoroso, sale un líquido preeyaculatorio, ¿sí? Y es el líquido que emana de la próstata. Entonces, todo eso en conjunto hace el semen, ¿sí? Y cuando nosotros hacemos la vasectomía solo, quitamos uno de los componentes que es el de menor cantidad. Claro. Entonces el eyaculado sigue siendo el mismo, prácticamente. Prácticamente, ¿sí? No se va a notar. Pues. No se nota. Los hombres van a seguir teniendo sus relaciones sexuales satisfactorias, no va a bajar ni la libido, ni la satisfacción sexual cuando se hace la vasectomía, va a seguir funcionando el hombre perfectamente normal y la vasectomía se puede hacer a cualquier edad, doctor. Sí, solo que hay ahorita una moda en Europa que se hacen la vasectomía a los muchachos porque no quieren tener familia. Y la hacen a los 16, 18 años. Wow. Nosotros acá, por orden federal, nosotros enviamos al muchacho que nos solicita esto con el psicólogo. Sí. Y si el psicólogo ve que realmente sí le podemos hacer la vasectomía, se la hacemos. Si no, de otra forma no se la podemos hacer. ¿Sí? Qué difícil tema, ¿eh? Yo como médica y como psicóloga pensaría, a ver, alguien que no tiene todavía 21 años, no tiene suficiente juicio desde el punto de vista de las neurociencias, desde el punto de vista de desarrollo de su cerebro, como para tomar una decisión así. Exacto. Eso yo pensaría, ¿no? Exacto. Personalmente. Entonces, qué difícil es, pues, que solo con una revisión psicológica pueda darse cuenta si es propicio hacerle una vasectomía a alguien menor de 21 años. Es que la norma oficial así lo marca. Okay. La norma oficial y nosotros nos regimos por normas oficiales. Claro. El asunto es que lo curioso es que los muchachos lo quieren. Sí. Y bueno, se les hará fácil decir, bueno, con esto no voy a embarazar y voy a tener las relaciones sexuales que yo quiera. Claro. Quizás eso sea uno de los impulsos, pero no es por ahí, porque es irreversible. Es reversible en un tiempo, pero después se vuelve irreversible la vasectomía. Entonces, ya después de esto, nosotros tenemos que considerar bien qué es lo que estamos haciendo. Exacto. Y si la paridad ya está satisfecha, de acuerdo, ¿sí? Y si no, pues no hay que hacernos la vasectomía. Claro, porque qué tal que a los 40 se arrepienta, pues ya no hay nada que hacer. O a los 35. Y en casos extremos que tienen un accidente en la familia y mueren los hijos de casualidad. Y entonces quieren tener otros hijos y ya cómo le van a hacer. Claro. ¿Sí? Qué difícil situación. Yo creo que, está bien que tengamos estas normas maravillosas para regirnos todos los médicos, pero
también como esta cuestión ética, ¿no? Que va más allá de las normas, que va más allá de las reglamentaciones. Como decía usted, en Europa hay pues como una fiebre de no tener hijitos, ¿no? Exacto. Hay muchas parejas que deciden no tener hijos, ¿no? Y entonces, bueno, deciden por esta anticoncepción irreversible, o en ellas o en ellos. Sí. Pero ¿qué pasaría si de repente un día, ¿no? Desde la misma subjetividad de la persona surge la necesidad de la trascendencia a través de un hijo, ¿no? Exacto. Entonces es una situación difícil. Sin embargo, es algo pues muy bueno, y ustedes como urólogos, como cirujanos y esto, han perfeccionado la técnica para países en desarrollo como el nuestro, que de repente hay muchas parejas que tienen muchos más hijos de los que podrían tener de manera consciente, vamos. Sí. Parejas que tienen una posición socioeconómica a lo mejor muy baja, que no van a tener como los recursos ni educativos ni económicos como para darles lo que necesitan, lo mínimo indispensable a estas criaturas, y que tampoco pueden acceder a otros anticonceptivos, ¿no? Exacto. O por la misma educación, o no sé, por diferentes razones. Y entonces cuando ya han tenido 2, 3 o 4 hijitos, pues a lo mejor es muy buena opción la vasectomía. Sí, y fíjate lo curioso del caso, sí. Que ¿en dónde se inventó la vasectomía sin bisturí? Uh-huh. En China. En China. Sí. Okay. No, y ya pues, es algo reglamentario allá. Ajá. Entonces el doctor Li es un doctor chino que inventó en 1974 empezó con la vasectomía sin bisturí. Claro. Ya la adoptamos nosotros, ese criterio quirúrgico, y es la que estamos haciendo ahora en la Secretaría. Claro, pues qué bien. Pues en China, ¿no? Donde hay una sobrepoblación también muy importante. Terrible, sí, terrible. No solo importante, sino terrible. Sí, pues yo les decía al principio, bueno, la sexualidad ha estado representada pues por el goce sexual, por la pareja, por el amor, etcétera, pero también por los embarazos, ¿no? Exacto. Y bueno, hubo una época entre 1930 y 1940, a lo mejor hasta los 50, doctor, en donde las mujeres se sentían como muy realizadas de tener 12, 16, 18 hijos. Sí, yo todavía conocemos familias de 19 hijos. De 19 hijos, sí. Y el pensamiento era, tristemente, bueno, pues tengo 20 para que si se me mueren 6 o si se me mueren 8, pues me queden 12. ¿Cierto? Exacto, sí, de repente ese era el pensamiento de muchas de las mujeres. Bueno, tengo 8, si se me van a morir 4, pues que me queden 4 hijos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no había la higiene, ni la salud que tenemos ahora, ni el acceso a las vacunas como lo tenemos ahora, y entonces muchísimos niñitos se morían antes de los 5 años, ¿cierto? Sí, cierto. Y entonces, bueno, las mujeres eran como muy felices teniendo tantos hijos. También las mujeres estaban mucho más en lo doméstico. En 1950, más o menos, pues de cada 5 personas que trabajaban fuera de casa, había una mujer, ¿no? Sí. Los otros eran hombres. Entonces, y aparte las mujeres trabajaban en cuestiones que tienen que ver con su sexo. En ese tiempo había maestras, enfermeras, ¿no? Secretarias, pero ahora con el acceso de las mujeres a las universidades, con toda la chamba que hacemos fuera de la casa, pues tampoco es posible tener 10 hijos o 12 hijos, ¿no? Claro que no. Entonces, México, según yo, es uno de los países que bajó la natalidad en un sexenio, que fue el sexenio de Echeverría, de manera como tajante, ¿no? Sí. Todos los programas de educación sexual iban a reducir la natalidad en México, aquellos programas de La Familia Pequeña Vive Mejor, tienes 2 manos para 2 hijos, uno en cada mano para que lo lleves por la vida. Eran algunos mensajes muy importantes que realmente en algunas personas hicieron conciencia. Estos mensajes desgraciadamente no han llegado a todo mundo, y entonces tenemos poblaciones que tienen todavía una gran cantidad de bebés, una gran cantidad de niños, con el riesgo todavía de estas maternidades en las mujeres, ¿no? Sí. Y con muerte materna también. Sí, y que se ve mucho. Sí, todavía se ve. Tenemos un grave conflicto todavía en nuestro tiempo con eso de las muertes maternas y bueno, la no educación sexual. Exacto. Y no la educación en general de una familia, y este es un problemón. Sí, y entonces si tenemos métodos
con los que podemos ayudar a la población, pues vámonos usando, ¿no? Vamos usándolos, vamos sabiendo más. ¿Qué te está pareciendo el programa sobre la vasectomía? ¿Sabías estas cosas que estamos hablando? ¿Tienes un interés especial por conocer algo más sobre la vasectomía? Llámanos, estamos para servirte. 31 22 11 90 y 36 47 18 83 o mándanos un WhatsApp al 333 822 3208. Ahora que tenemos la suerte de que el doctor Barajas está con nosotros, llámanos. Probablemente lo más seguro es que te puedas sacar de la duda que tengas respecto a este tema de la vasectomía. Muy bien, pues estamos casi a punto de irnos a otro mensajito comercial, pero no le cambies, vamos a seguir todavía un rato más platicando sobre el tema. Muchas gracias. Escuchamos. Ya estamos de nuevo contigo platicando con el doctor Ramón Barajas. Qué padre que está aquí el doctor. Me estaba platicando de algunas costumbres de los aztecas, por ejemplo, ¿verdad, doctor? Sí. Estábamos platicando que los aztecas, cuando ya tenían a la mujer embarazada, cuando sospechaban de un embarazo más bien, sí, entonces le ponían de su orina a una coneja. A una coneja, le inyectaban a una coneja, y si la coneja se ponía en celo, estaba embarazada. Entonces, era la prueba de embarazo. Era la prueba de embarazo. Era el Gravindex, vamos a decir. Claro, de ese tiempo, ¿qué tal? Y entonces ya no tocaban a la mujer. Ya no tocaban a la mujer porque ellos, su idea era de que el hijo debería ser grande, debería ser fuerte para la guerra. Okay. Entonces, lo menos que pudieran tocarla era mejor para que eso creciera mucho, ¿no? Ok, para que fuera un bebé fuerte, sí, y que si era varón sirviera para su pueblo, sí, porque bueno, había otros guerreros muy sanguinarios y todo el tiempo estaban nuestros pueblos indígenas en guerra. Sí. Y vamos a seguir platicando de la vasectomía. Hay un compañero que nos habla, Gabriel. ¿Cuánto tiempo dura la intervención y después de ella cuáles son los cuidados? La de intervención dura 5 minutos aproximadamente. 5 minutos, o sea, rapidísimo. Y los cuidados postoperatorios son pues un día completito, en reposo, completito. Y ya después de ahí a seguir su vida normal. Hacer el trabajo, claro, si no son trabajos extenuantes. Por ejemplo, si trabaja en la albañilería, por decir algo, sí tiene que tener un poquito más de reposo, sí, porque ahí ya hay polvo y hay otras cosas que pudieran dañar, ¿sí? Claro. Pero en 3 días está ya cerradito ahí, porque nada más le hacemos un punto. Entonces se cierra la piel y ya prácticamente puede hacer el trabajo que él esté haciendo. Fíjate, nada más un punto, o sea, es algo pequeñitito que se va a cerrar porque la naturaleza de nuestro cuerpo es muy sabia y rápidamente se va a cerrar y no va a pasar absolutamente nada. Y entonces ya vas a estar libre de embarazar a tu pareja. Pues qué interesante, doctor, todo esto. Yo le preguntaría, ¿qué mitos hay alrededor de la vasectomía? ¿Qué mitos se escucha por ahí? Bueno, pues que ya no vamos a hacer, ahora sí que potentes. Que ya no va a haber erección. Ya no va a haber erección. Uy. Y luego le echamos la culpa que también nos vamos a hacer homosexuales, pero cosa que no es cierto. Pues no es cierto. No tiene que ver una cosa con la otra, o sea, jamás. Claro que no. Luego que ya nos vamos a hacer pues que ya no vamos a tener cáncer de próstata o de testículo. Es otro de los mitos. Y básicamente pues son los que más se escuchan. La orientación sexual no tiene nada que ver con esto, obviamente, porque la orientación sexual pues es algo mucho más subjetivo, mucho más desde el inicio de la vida de los hombres, se van dando cuenta hacia dónde va su deseo, ¿no? Entonces, si va hacia una persona del mismo sexo, pues son homosexuales. Si va hacia una persona distinta de sexo, pues entonces somos heterosexuales, claro, ¿no? Pero esa es la orientación. Y no tiene nada que ver con la vasectomía, sinceramente. Y los cánceres, pues tampoco, porque no hay nada relacionado. El cáncer de testículo, pues tiene que ver con... ¿es hereditario? ¿Hay herencia? Con algunas ocupaciones que tiene el individuo, con algunos traumatismos directos, con alguna criptorquidia, con algún proceso pues que eso de algún golpe o tumor o algo que tenga
previo a. Ajá. ¿Sí? La criptorquidia es que no ha bajado el testículo No al ha descendido escroto. los testículos. Que los testículos se forman cuando estamos adentro de la panza de la mama. Bueno, yo no, porque soy mujer, pero todos los hombres, cuando están dentro de la panza de la mama que no han nacido, los testículos se forman dentro del abdomen Sí. y después van bajando. Normalmente cuando vemos un bebé recién nacido ya tiene sus testículos en las bolsas escrotales, pero hay algunos que no han bajado aún. Entonces nos esperamos que 2 años a que 2 bajen años, aproximadamente. y si no han bajado, ya el urólogo pediatra le da alguna medicación Sí. y descienden. Y descienden. Sí. Si quedaran arriba, entonces esto sí genera un tipo de cáncer de testículo. Sí, si ¿cierto? quedaran arriba, sí. Aparte de que se echan a perder, porque ya no van a servir para la producción ni de testosterona ni de espermatozoides, Exacto, ¿cierto? exacto. Ok, pues fíjate, estos mitos que de verdad no tienen que ver. El otro, el de la falta de erecciones, el de la disfunción eréctil, tiene más que ver con que fumes. O sea, por favor no fumen. Ahorita que cada vez que mencionamos esto de la disfunción eréctil, creen que todo se va a resolver con una pastillita azul. Pues no, se resuelve más si dejan de fumar, ¿cierto? Sí, claro. No, Sí, claro. y también si tenemos, hay un grave problema ahorita, que son las enfermedades crónico-degenerativas. Sí, sí, también. Entonces, si nosotros tenemos una enfermedad crónico-degenerativa, pero no la corregimos, podemos hacer que con una pastillita tenga usted erección, Claro. pero no va a ser por ahí, ¿sí? Entonces yo siempre estoy con mis pacientes sobre lo mismo. Hay que corregir el problema metabólico y claro. posteriormente pues ya tenemos que hacer esto, ¿no? Le digo, su cuerpo, incluso cuando hay una disfunción eréctil, es un signo de alarma que nos está diciendo que hay un problema vascular, que hay un problema en el corazón o en alguna otra parte de la circulación y de alguna otra enfermedad crónico-degenerativa. Claro. Entonces, eso es como un foquito que nos está avisando, ¿sí? Y nosotros pues no le hacemos mucho caso. Hay mucha gente que dice, pues ya ha de ser por la edad, ¿sí? Y yo les pongo el ejemplo y es un claro ejemplo, ¿sí? Yo tengo un paciente que tiene 104 años y todavía tiene relación sexual. ¿Qué tal? ¡Qué maravilla! ¿Sí? Pues sí, porque la naturaleza es sabia, ¿no? Como hemos dicho varias veces en este programa. Y entonces el hombre va a estar funcionando con sus erecciones toda su vida, ¿no? Entonces no pasa nada. Nos vamos a ir a otro pequeñito corte, no le cambies porque esto está muy interesante, cada vez se pone más interesante. En un momentito regresamos. Pues ya estamos contigo de nuevo, estamos platicando con el doctor Ramón Barajas acerca de la vasectomía. Doctor, ¿qué tan frecuente es que los hombres soliciten la vasectomía aquí en Guadalajara? Pues mucho. Cuando empezamos nosotros, iban 1, 2, 3, ya decíamos ya son muchos. Ok. Y ahora ya tenemos 9, 10, 15 en ocasiones, ¿sí? Qué bueno. Entonces esto se ha incrementado mucho. Ya la gente quiere hacerse más la vasectomía. Qué bueno. ¿Y en qué edades es más frecuente que los visiten? De la tercera a cuarta década de la vida. De 30 a 40 años. De 30 a 40. Ajá. Que más o menos a esa edad ya tuvieron los hijitos que querían, por ejemplo. Claro. Entonces ya no hay este problema ético que decíamos al principio, sino que, doctor, pues ya tengo 2, 3 hijos y era lo que quería tener en la vida y ya vengo a que me haga la vasectomía. Sí. ¿En qué casos y cuándo se puede como restituir el conducto para que... ¿De nueva cuenta? Sí. Sí. Está científicamente pues comprobado que no hay ningún problema si lo hacemos de 2 años. O sea, si nos arrepentimos a los 2 años, volvemos a unir los conductillos y vuelve otra vez a funcionar, ¿sí? Y ya en más años... A veces tenemos que capacitar el esperma para que este espermatozoide esté bien para poder tener un embarazo, ¿sí? Pero solo y en ese caso. Pero hay que grabárnoslo bien que es un método irreversible. Claro. Es el tubito el que se obstruye, se corta, se abre. Si el hombre se toca sus testículos o la mujer quiere tocárselos, ¿sí? Hay un conductillo que usted toca ahí y está más durito
como una cuerda de guitarra. Ok. ¿Sí? Ajá. Ese es el deferente. Ese es el Entonces, deferente. ahí ese es el conducto que nosotros cortamos. Ok, y entonces ya no tienen por dónde irse los espermatozoides para llegar a ser parte del semen, Exacto. para poder embarazar. ¿Qué pasa con esos espermatozoides que sí se siguen produciendo dentro del cuerpo del hombre y que ya no tienen por dónde salir? Sí, hacen una reacción antígeno-anticuerpo, o sea, lo que pasa es que ellos como que se fagocitan, se comen entre ellos y haga de cuenta que ya no salen a ningún lado. Ok, ¿y cada vez se irán produciendo menos? Y cada día se van como menos, y luego lo que pasa es que pues ya ahora sí que ya no tienen una forma de tener un embarazo, Claro. porque ya son más débiles, ya Ajá. la vitalidad y todo eso ya no existe, porque también podemos sacarlos del epidídimo, Sí. en un caso de la infertilidad, por ejemplo, y hacer la unión en el laboratorio, la fertilización in vitro, Ajá. y ya pasarlo a la mujer. Okay. Pero en este caso, pues se van muriendo, se va acabando la vitalidad, se va acabando todo lo demás, y como que van teniendo menos fuerza. Claro, pues ¿qué tal el método? Y bueno, si tú quieres, si nos estás escuchando, seas mujer o hombre, y quieres saber más de este método, ¿dónde lo podemos buscar, doctor? Bueno, ¿dónde te podemos buscar? Ya estábamos diciendo que mejor hay que hablarnos de tú. Pues sí, ya somos amigos aquí del programa. Nos encontramos en la Clínica del Varón, que se encuentra en Juan de Dios Robledo 230, Ajá. allá por el barrio de San Juan Bosco. Ok. Y entonces ahí pueden ir para preguntar más, ahí también los operan, también se hace la vasectomía. Sí, nosotros estamos, para que ya sepan, lunes, miércoles y viernes se hacen las vasectomías, martes y jueves se les dan las pláticas previas a la vasectomía. ¿Alguna preparación que tenga que tener el hombre antes de someterse a una vasectomía? Nada más que quiera hacerlo. Nada más que quiera hacerlo. Okay. Que se rasure ahí si hay muchos vellos, pelos. Y que se presente primero para platicar y que estén bien ciertos que quieren hacerse la vasectomía. Claro. Porque a veces los lleva alguien. O sea, háztela por esto. Sí, y claro. Entonces, pero él no está de acuerdo. Sí. Sí, pero ya a veces algunas personas se nos han bajado de la mesa porque no están de acuerdo, ¿eh? ¿Qué tal? Pues sí. Pero ellos no están de acuerdo, ¿eh? No, y hay que respetar eso. Y hay que totalmente, ¿sí? Y entonces ellos dicen, no, es que no estoy de acuerdo en esto, y total, que no se les hace la vasectomía, claro. porque la gente así lo ha decidido. Sí, claro, miren, el no estar de acuerdo tiene que ver con una decisión personal, esto tiene que ser una decisión personal, o a veces el no estar de acuerdo tiene que ver con miedos a lo que me dijo mi compadre, con miedos a lo que he escuchado, y de repente pues hay que hacer una plática previa aquí con el doctor Ramón Barajas o con alguien de la Clínica del Varón, para que todas esas dudas que tienes, todos esos mitos que has escuchado, pues se disipen y puedas tener la posibilidad de tener una decisión, una toma de decisiones, porque finalmente es tu cuerpo. Eres parte de una pareja, seguramente, si me estás escuchando, eres parte de una pareja, pero hemos dicho muchas veces que cada uno de nosotros, miembros de la pareja, somos seres completos, individuales, que tomamos nuestras propias decisiones, y es el cuerpo del hombre el que va a estar con esta nueva manera de ser hombre después de la vasectomía, ¿no? Entonces, sí tiene que ser una decisión pensada, pero pues es algo maravilloso también, algo maravilloso. Si ya tenemos los hijitos que queríamos, si tenemos la edad suficiente para tomar esta decisión, pues ya escuchamos al doctor, que es algo muy sencillo, muy fácil, sin repercusiones y sin muchos problemas después de la cirugía, que es algo muy pequeñito, y bueno, pues es una buena decisión. Porque a las mujeres, cuando nos hacen esta operación, que sería como la similar para que ya no tengamos hijitos, pues sí hay que entrar abdomen, es una cirugía con más riesgo, como cualquier otra cirugía, claro, pero sí se necesita como más tiempo de reposo, etcétera, ¿no? Y en algunos casos, bueno, creo que ya no tanto, ¿verdad? Pero hubo muchos casos en donde las mismas trompas de falopio se volvían a unir. Sí, igual también acá con los deferentes. Sí, también. Sí, también. ¿Y todavía sigue siendo frecuente? No, ya no. Ya no. Ya no. Pero en aquel tiempo, hace 20 años, sí, más o menos. Sí, cuando empezábamos a hacerlas. Yo me acuerdo que tuve conocidas que ya se habían hecho la salpingoclasia y que de repente embarazadas. ¿Pero cómo? Sí. Sí, y también hay que tener mucho cuidado
que siempre cuando vayamos a recibir una información sea de un profesional, Ay, sí, de eso una es muy gente que importante. sepa, porque en el internet hay muchas páginas que desalientan a la persona que porque te va a pasar esto, porque esto, porque esto, porque esto, y lo toman como con una veracidad. Sí, claro. Casi que hasta nosotros nos convencen, Sí. ¿sí? Entonces, el asunto es que sea un profesional, que sea una gente que sabe. Claro, claro. Y no dejarnos sorprender por nadie, Sí. ¿sí? Y verán, hemos operado tanta gente, Claro. que ahí ya llevamos como 2000. Entonces, estas gentes pues, ya les pueden dar referencia de lo mismo. Claro, ya tienen investigación en la Clínica del Varón, el doctor ha operado muchas veces, tiene toda la preparación necesaria para hacerlo, pero también toda la experiencia. Entonces, pues acérquense a la Clínica del Varón si tienen alguna duda sobre esto y también sobre otras cosas, ¿no, doctor? Todo Sí. lo relacionado con el varón, las infecciones de transmisión sexual, el VIH, Nosotros hacemos también ahí cuando les pegue su mujer o que los esté ofendiendo mucho, la equidad de género. También trabajan manejamos equidad de género. Y la disfunción eréctil y el cáncer de próstata. Perfecto. Sí, es todo lo que vemos ahí. Todo lo que tiene que ver con tu salud como hombre, como varón, todas las dudas que tengas, pues ahí está la Clínica del Varón a tus órdenes para que te acerques a ellos. En Juan de Dios Robledo, número 230, en el barrio de San Juan Bosco. En el barrio de San Juan Bosco. ¿Algún teléfono, doctor? 30 95 55. Muy bien. Y nos vamos ya en esta tarde, que estuvo muy soleada, con mucho calorcito, como que las lluvias hoy no van a estar presentes. Nos escuchamos mañana en punto de las 7. Que tengas muy buenas noches. Would you go